del verano sin fin. Capítulo 1. Al día siguiente de que me permitieran salir del desolado dormitorio, el abuelo envió a la señora Lawson conmigo a comprar ropa nueva. Me había dicho que todo lo que había tenido antes de que me trajeran aquí, incluso cosas como muñecas, libros y juegos, se habían donado a obras de caridad. Cualquiera pensaría que mi abuelo había querido borrar mi existencia anterior, al igual que quería borrar el recuerdo de su hija. Mi madre, la señora Lawson, me había dicho que renacería. Dijo que era la única forma en que el abuelo me aceptaría de nuevo como una Sutherland. No tenía nada que ver con las creencias espirituales del abuelo. Mamá me había dicho que él creía que la religión era un refugio para los fracasados. No se atenía a las enseñanzas de la iglesia. Nada de lo que yo había estado haciendo ni nada de lo que mi madre había hecho era un pecado para él, a menos que pudieran llamar malvado o desafiarlo a dañar a cualquier reputación de los Sutherland. Casi habría sido más feliz si la señora Lawson no me hubiera comprado nada cuando me llevó de compras. Prácticamente todo lo que estaba de moda para una chica de mi edad, todo lo que exhibía en los mejores grandes almacenes, le resultaba inaceptable. Me compraba lo que podía soportar y luego me llevaba a una de sus tiendas de segunda mano favoritas para encontrarme el resto de mi vestuario. Algunas de las prendas y los zapatos tenían fácilmente 10 años. Cuando protesté, me advirtió, como me advirtiera cualquier otra persona. Por cualquier cosa, me advirtió como Simon acababa de insinuar que eran las cosas. Haz lo que te digo o le diré a tu abuelo que no has cambiado nada y te volverá a meter en ese dormitorio. Ni siquiera podía mirar hacia el pasillo oscuro, donde al final las puertas dobles flotaban en mi mente como una nube llena de truenos y relámpagos. Todavía me despertaba por la noche cuando una se cerró de golpe en un sueño. Emerson, el chofer de mi abuelo y la persona favorita de mi madre, que trabajaba en Sutherland, nos llevó y se quedó callado, aunque sabía que podía ver claramente mi infelicidad. Me ayudó a subir todo a mi habitación, y cuando la señora Lawson no estaba cerca, me dijo: «Piensa en todo esto como algo temporal, Caroline. Una vez que estés fuera de aquí y lejos de una de las brujas de Macbeth, florecerás, como deberías». No había leído Macbeth, pero no me sorprendió oír referirse a Shakespeare. Emerson era un hombre alto y delgado que había nacido en East Sussex, Inglaterra. Siempre iba inmaculado, vestido con su uniforme y su gorra. Tenía un bigote recortado tan gris como su abundante cabellera y ojos azules. Su rostro era delgado, con arrugas pronunciadas en la frente. Por lo general, mantenía su grueso labio inferior sobre el superior, de modo que parecía que solo tenía uno. Mi madre había dicho que, mientras crecía en Sutherland, pasaba más tiempo hablando con él que con cualquiera de los otros sirvientes, salvo con la cocinera. La señora Wilson me dijo que me sentara a verla lavar y pulir la limusina, aspirando el interior de la alfombra inmaculada. Se tomaba eso con tanta intensidad que cogía algo con unas pinzas. Mientras trabajaba, le contaba sobre su vida en Inglaterra y cómo había querido ser piloto de carreras cuando era más joven. A menudo le cantaba viejas canciones inglesas y le leía poemas, y le encantaba citar versos de las obras de Shakespeare. Pero incluso antes de que todo lo terrible hubiera sucedido, mi madre me advirtió que tuviera cuidado con lo que decía o le contaba, porque él era muy leal a mi abuelo. La verdad era que deseaba poder ver lo que Emerson veía en mi abuelo, que lo hacía estar dispuesto a ser tan devoto de él y quedarse tanto tiempo como su chofer. Mamá pensaba que nadie pasaba más tiempo a solas con mi abuelo, ni siquiera su director ejecutivo, Franklin Butler, y ciertamente no la abuela Judith. Ahora Simon y yo nos dirigimos a la discusión sobre su funeral. Caminé lentamente, temiendo la idea de regresar a ese cementerio familiar y ver lo que sabía que era la falsa tumba de mi madre. ¿Cómo podía quedarme allí y no revelar que sabía la terrible verdad? Algo que solo unos pocos sabían realmente. Simon se adelantó. «Vamos». «Sé a dónde vamos», dije. «No hace mucho tiempo, cuando todos estamos reunidos en la sala Sutherland para hablar sobre mi madre». Él asintió y caminó unos pasos por delante de mí. Las puertas se abrieron y dieron paso a la gran sala de estar, con su gran chimenea de piedra y una alfombra gris sobre el piso de pizarra. Había algo especial en ella, real, porque era donde el abuelo pasaba su tiempo de relajación sobre ella, o exigía la presencia de todos para algún gran anuncio. Tan pronto como entré, el recuerdo de haber sido convocada allí para los anuncios sobre el funeral de mi madre hizo que se me llenara la cara de sangre. Seguramente todos pensarían que las lágrimas que flotarían en mis ojos eran por la abuela Judith, cuando en realidad todavía eran por mi madre. Una vez más, miré los retratos familiares y el escudo familiar.
que tenían 3 estrellas. Era el símbolo de la empresa del abuelo Sutherland Enterprise. Los antepasados parecían cobrar vida cerniéndose sobre nosotros con su autoridad familiar de niña. Recordaba que creía que sus ojos se movían como nosotros. Sorprendentemente, esta vez las cortinas grises de la ventana estaban abiertas de par en par y la luz del sol arrojaba un esplendor alrededor del abuelo Sutherland, que estaba sentado en su sillón rojo rubí con cojines pesados, que hacía juego con el sofá semicircular. Todos tenían siempre su asiento asignado en ese sofá. La última vez que hubo una reunión familiar para las decisiones del abuelo sobre el funeral de mi madre, la abuela Judith estaba sentada a su extrema derecha con los pies sobre la otomana. Una enfermera la había estado atendiendo porque se había desplomado al enterarse de la noticia de la muerte de mi madre. Recordé lo agotada que estaba por el dolor. Nadie se atrevió a ocupar su asiento hoy. Todos la miraron como si la muerte estuviera sentada entre nosotros. Por alguna razón, por más aterrador que me resultara imaginarlo, moreno y feo, siempre veía también una sonrisa alegre. El tío Martin parecía el más triste de todos en la familia. Tenía la cabeza inclinada y se agarraba las manos como si todavía existiera la posibilidad de que el abuelo Sutherland pudiera declarar viva a la abuela Judith. Apretaba con tanta fuerza que sus dedos se enrojecían. Por poco que podía ver de sus ojos, aparentemente había estado llorando. La tía Holly estaba sentada con las manos en el regazo, mirando hacia abajo. También la señora Lawson, que parecía más impaciente que sombría, estaba de pie a la derecha de ellos, frunciendo el ceño. Aprobada, algo que alguien más que el abuelo hiciera en esa casa. Emerson estaba de pie, justo detrás de ella, luciendo, como diría mi madre, como un guardia del palacio de Buckingham. A menudo era la primera persona que veía cuando un visitante cruzaba la puerta principal. Emerson siempre iba de uniforme. La señora Wilson, la cocinera que había contratado cuando mi madre tenía 3 años, estaba de pie a su lado. Ella era la única que se secaba las lágrimas de los ojos. Vi que se arriesgaba a embozar una pequeña sonrisa cuando me miró. Franklin Butler estaba a la derecha del abuelo, con las manos en la espalda, mirando al frente, pero sin mirar a nadie en particular. Al parecer, nadie era más importante para el abuelo que ese hombre alto y corpulento, con una abundante cabellera completamente blanca que contrastaba marcadamente con su tez aceitunada. Tenía labios finos, nariz puntiaguda y pómulos altos. Nunca lo había mirado con atención ni con gran interés, pero de alguna manera ahora noté que tenía unos ojos castaños inusuales, más parecidos al óxido. Aunque no había sido desagradable con ella, mi madre no le había tenido mucho cariño. Lo llamaba el sicario del abuelo, porque ejecutaba las órdenes del abuelo sin demora, sin importar quién sufriría pérdidas en su negocio o la pérdida de una carrera. Era un abogado a quien el abuelo había prometido otorgarle algún día un puesto de juez. Esta mañana el abuelo se veía ligeramente pálido, sus pecas se habían desvanecido y las líneas de su rostro se habían vuelto más profundas. Nunca se sentaba con los hombros encorvados, especialmente cuando estaba frente a la familia, pero ahora sí. Ahora dejaba su bastón de caoba a su lado, apoyando en la silla. Sus ojos azules aterciopelados se veían un poco llorosos. Podría estar muy triste después de todo. ¿Por qué debía creer lo que Simon me había dicho? ¿Cómo podía saber tanto y estar tan seguro de los sentimientos del abuelo? ¿Qué sabía realmente sobre la historia de esta familia? Tomé asiento, nos susurró la señora Lawson, lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos. Simon la miró con mucho enojo, pero se sentó rápidamente cuando lo hice yo. El abuelo Sutherland nos miró con tanta fuerza que mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ya estaba enojado conmigo. ¿Qué había hecho mal? Pensaba que no estaba vestida adecuadamente para la reunión de la gran sala. No es mi culpa, quería decir. La señora Lawson compró mi ropa. Antes de hablar, se acarició el espeso bigote dorado plateado, algo que recordé que hacía a menudo cuando hacía un anuncio importante. Tu abuela y yo discutimos los preparativos para su funeral, empezó. ¿Por qué estaba hablando solo con Simon y conmigo? Después de un momento de silencio, miró a todos los demás. Siempre le preocupaban las reuniones sociales y por si sirve de algo, vio su funeral como simplemente otro más. Hizo una pausa para recoger algunos papeles y se puso con sus gafas de lectura de color marrón oscuro. Se tambalearon en el puente de su nariz, hasta que se metió las asas detrás de las orejas. De repente, sabía lo suficiente sobre el abuelo Sutherland para saber que aborrecía cualquier cosa que lo hiciera parecer viejo. Algo contra lo que sabía que la abuela Judith había pasado la mayor parte de sus días luchando. Tal vez porque no quería parecerle mayor. Sin embargo, realmente pensé que al abuelo le preocupaba más que cualquiera de nosotros parecía
de alguna manera más débil. Parecía eso era todo lo que hablaba. De hecho, lo recordé diciendo recientemente que la edad no era una excusa para nada, salvo para la muerte. Si todavía tienes el juicio, tus errores llevan tu firma. Casi inmediatamente pensé en mi padre, que estaba de acuerdo. Estas son sus instrucciones. No apruebo todo, pero son suyas, y prometí cumplirlas. Una promesa de Sutherland vale tanto como una enmienda constitucional, dijo en voz más alta, como si pudiera oír a alguien cuestionando sus pensamientos. Todos recordan eso antes de hacer una. Miró con especial dureza al tío Martin, cuyo rostro se puso colorado como una frambuesa cuando dejaba un hijo de ser un niño pequeño para su padre, especialmente un padre como el abuelo Sutherland, que exigía y esperaba tanto de su familia. Me pregunté, ¿lo hará alguna vez? Mi madre dijo que, una vez que si su hermano desafiaba a su padre, al menos una vez, lo respetaría más. Mi padre no estaba de acuerdo. No se gana el respeto con el desafío. La desobediencia se gana con los logros. Hubo una larga pausa, y de repente el abuelo levantó el brazo derecho con los papeles apretados en la mano. Franklin Butler prácticamente saltó hacia adelante para recogerlos, poniéndose sus propias gafas de lectura. La ceremonia fúnebre comenzará a las 9 de la mañana de este jueves en la iglesia episcopal de San Miguel. El reverendo Joseph Bansen oficiará. Empezó. ¿No se jubiló?, preguntó el tío Martin. Cuando hizo una mueca, sus mejillas burbujearon. La señora Sutherland quería que él oficiara la ceremonia y él aceptó, dijo Franklin Butler. Yo mantengo esa iglesia a flote, prácticamente gruñó el abuelo. Harán lo que queramos, de todos modos. ¿Qué te importa a ti, Martin? Casi no vas a la iglesia y solo fuiste para complacer a tu madre. La tía Holly parecía que iba a hablar, tal vez para defenderlo, pero luego apretó los labios con fuerza. Llevaba el pelo castaño claro más largo, probablemente porque el abuelo Sutherland había dicho algo crítico sobre su corte de pelo tan corto. Según mi madre, la tía Holly era más alegre y feliz de joven, pero cuando ella y mi tío Martin perdieron a su niña Annabelle a los 3 meses por el síndrome de muerte súbita del lactante, se convirtió en una persona completamente diferente, mansa, de voz más suave. Siempre me pareció delgada y vulnerable. Mi madre me dijo que la muerte del bebé, el tío Martin y la tía Holly también sacudió mucho su matrimonio. Una vez le dijo a mi padre que permanecieron juntos solo porque el abuelo Sutherland así lo quería. Los Sutherland no se divorcian, destruyen, dijo. Nada, no hay diferencia, murmuró el tío Martin. Solo escucha las instrucciones de tu madre, respetó el abuelo, y el tío Martin pareció encogerse tanto que su chaqueta y su camisa parecían 1 o 2 tallas más grandes que él. Y era corpulento, pero suave, con hombros que según mi padre eran demasiado pequeños para un hombre de su tamaño. Mi padre tenía el mismo desdén que el abuelo por su propio hijo. Papá decía que le recordaba a Masilla. Le dijo a mi madre que si tenían 2 semanas con él, lo convertirían en un hombre. Después del entierro en el cementerio familiar, continuó Franklin, regresaremos aquí, donde se celebrará la recepción del funeral. La señora Lawson está a cargo de todos los arreglos, flores, comida y las clavecinistas. Vanessa Hume, la favorita de la señora Sutherland, a quien quizás recuerden porque ha estado aquí unas cuantas veces. La recepción terminará en punto de las 3. A su discreción, el señor Sutherland discutirá la disposición de las posesiones de la señora Sutherland. No existe testamento ni ningún otro documento que afecte sus vidas. El señor Sutherland ha elegido su ropa para su entierro. Las tarjetas conmemorativas llegarán a la iglesia y aquí, para aquellos que no asisten al servicio religioso. La señora Sutherland les diseñó ella misma los colores, los bordes de eucalipto y eligió la foto de ella misma. Me encargaré de cualquier consulta de prensa. La señora Sutherland aprobó el obituario que tuve el honor de escribir. También habrá copias disponibles en la recepción. Cuando te pidió que escribiera su obituario, preguntó el tío Martin. Parecía y sonaba molesto porque no se lo pidieron a él. Hace 3 días. Le animé a que lo hiciera, dijo el abuelo. ¿Qué tiene que ver con el cronograma? Con algo. Yo solo. ¿Alguna otra pregunta innecesaria?, preguntó el abuelo. En la punta de mi lengua estaba la pregunta más importante de todas. ¿No sería bueno si enterráramos las cenizas de mi madre en su tumba el mismo día? Por supuesto que no lo pregunté, pero como si pudiera leer mis pensamientos, el abuelo Sutherland me hizo un gesto con la cara como una forma de señalar a Franklin Butler. La doctora Kirkwell no regresará para su tutoría.
Caroline hasta el día después del funeral, dijo Franklin Butler, dirigiendo de repente la atención de todos hacia mí. Sin embargo, dejo algunas instrucciones y trabajo para que tú hagas en el interín, agregó. Interino, pensé. Estamos de luto por la muerte de mi abuela. ¿Cómo se puede llamar a eso un interín? Sonaba tan frío, indiferente, algo que tolerara y superar. El abuelo todavía me miraba fijamente, desafiándome, incluso a parecer molesto. Bajé la mirada. No podía imaginar cómo mi madre alguna vez lo miraba fijamente. Alguno de sus amigos hablará por ella en su funeral. ¿En la iglesia o en la ceremonia?, preguntó la tía Holly. El tío Martin la miró y luego rápida y temerosamente a su padre. Ella no pidió a nadie en particular, y nadie se ha presentado, Holly, dijo el abuelo. La mayoría de sus supuestos amigos íntimos no pueden armar una oración. ¿Por qué? ¿Quieres hablar tú? Sus ojos brillaron. Disfrutaba haciéndole la pregunta. Su rostro se sonrojó, casi tanto como el del tío Martin. Oh, no, dijo. No podría yo, sí, no. Antes de que preguntes, le informé a su hermana mayor, Irene. Fue el deseo de tu suegra. De lo contrario, no lo habría hecho. Como sabes, se escapó con el chofer de la familia y estaba embarazada de 3 meses en ese momento. No espero que muestre su cara, ni siquiera por esto. Me podrían firmar. Cuando se tratará de ella y su esposo, se quedarán aquí, así como cualquiera de sus hijos, antes de que ella pudiera siquiera considerarlo. Irene se mantuvo en contacto con mamá, preguntó Holly, como si acabara de convertirse en un miembro de esta familia. Si lo hizo, ciertamente no me lo dijeron ni me molesté en preguntar. La tía Holly me miró. Sabía lo que estaba preguntando. Mi madre había seguido en contacto con su tía repudiada. En realidad no lo sabía, y no recordaba que ella pudiera mencionarlo a una tía Irene. La tía Holly podía verlo en mi cara. Luego miré a Simon, que no cambió de expresión, pero en sus ojos pude ver que estaba sonriendo. Realmente podría necesitar su ayuda para entender y vivir con mi familia. Franklin y yo tenemos algunas cosas que hacer ahora, dijo el abuelo, asuntos que no pueden esperar. Utilizó su bastón para ponerse de pie. Hemos desayunado, señora Lawson. Vengan a mi oficina en 2 horas para ultimar los detalles para el velorio. Sí, señor Sutherland. La señora Wilson le ha preparado el desayuno, dijo mirándome más a mí que a nadie más. Vaya al rincón del desayuno. Clara Jean está esperando para servirlo como cualquier otra mañana, dijo el abuelo, y señaló con Franklin Butler. Nadie se levantó hasta que se fue. La señora Wilson y Emerson salieron rápidamente tras ellos, y luego la tía Holly se levantó. Puedes ir a desayunar con Simon y Caroline, Martin. Yo no tengo mucha hambre. Voy a sentarme un rato en el jardín de tu madre. Se puso en marcha antes de que el tío Martin pudiera responder. Tengo hambre, dijo Simon. Me miró. Hace suficientemente calor para comer en el patio. No tiene sentido quedarse encerrado aquí en un día de primavera tan cálido. No es momento de jugar en el césped ni en las canchas, le advirtió la señora Lawson y me miró fijamente. Yo no juego, respondí. Simon, tampoco necesito que me digas qué hacer o no hacer en esta ocasión o cualquier otra ocasión. Nos miró a los dos con mala cara y se fue. Tengo algunas cosas que hacer que no se pueden retrasar, dijo el tío Martin. Parecía aturdido y confundido. Volveré en unas cuantas horas. Intenta comportarte, le dijo a Simon, pero apartó la mirada rápidamente y se fue. Siempre había pensado que los padres de Simon le tenían miedo. Era casi como si no estuvieran seguros de que fuera suyo, pero no podía dejar de pensar en otra cosa. No recuerdo nada de que una tía abuela Irene se escapara con un chofer. Dije, ¿por qué fue una tragedia? Aunque estuviera embarazada, se casaron, ¿no? Sucedió hace casi 40 tantos años. No es de que le importe cuando el bisabuelo o el abuelo, digamos, que la gente era un poco más intolerante. Y dejémoslo así. Te lo advierto, no vuelvas a sacar el tema delante del abuelo, pero mi madre nunca dijo nada sobre ella, y quién sabe lo que sabía tu madre. Mi padre sin duda tiene miedo de mencionarla. Obviamente, todo el mundo lo tiene. ¿Cómo puedes ver? Los pasillos de Sutherland están llenos de minas terrestres. Tienes razón, dije. Hay mucho que aprender sobre esta familia. Simon sonrió. Exactamente te diré clases particulares sobre esa educación. Vamos a comer algo, dijo. Clara Jean no servirá afuera. Echó a andar hacia la puerta y se detuvo. ¿No quieres desayunar? No parece correcto. Es casi como si nada hubiera pasado. La abuela acaba de morir, pero el abuelo va a volver a trabajar. Apuesto a que incluso tu padre está haciendo algo con el negocio. Sí, bueno, la vida continúa, especialmente en Sutherland. Acostúmbrate. Te diré una cosa. Haré toda la tarea que el doctor Kingwell te dejó. Probablemente en menos de 1 hora para mí. Y no habrá quitado nada, añadió rápidamente. Y luego que,
Comenzaremos el recorrido. Tengo algunas cosas especiales para mostrarte en el sótano. No lo sé. Quiero decir, explorar la mansión no me parece lo correcto en este momento. Lo que realmente quise decir fue que no confiaba en él. ¿Por qué no? ¿Qué más querrías hacer? No lo sé. Bueno, vamos a desayunar y así podrás pensar con más claridad. Lo seguí, lentamente. Le dijo a Clara Jean que íbamos al patio que tenía 2 mesas, cada uno con 6 sillas, y un toldo que lo protegía del sol de la mañana. Cuando salí y vi que la tía Holly estaba sentada en un banco del jardín de la abuela Judith. Al parecer el abuelo Sutherland le había dado permiso para diseñarlo y elegir las plantas y flores al principio de su matrimonio. Tenían 2 fuentes, ambas con macetas escalonadas sobre una pila de piedras del campo. No me detuve a sentarme en la mesa que había elegido Simon. En cambio, seguí mirando hacia el jardín. Recordé que a mi madre le gustaba y me llevaba allí la mayoría de las veces que íbamos al Sutherland. Sin embargo, no podía recordar que mi mamá o mi abuela lo disfrutaban con nosotras cuando, más de 2 veces, siempre estaba ocupada con algo. Mamá dijo que su madre era la única persona que conocía que había dedicado su vida a ignorarlo, lo que fuera que eso significara. Oye, ¿a dónde vas? Simon me llamó. No le hice caso. Me alcanzó y me agarró del codo derecho. Me giré bruscamente hacia él. Solo voy a hablar con tu madre, Simon. Ve a tu desayuno. No tengo tanta hambre como tú. Entrecerró los ojos. No le digas que escuché algo entre ella y mi padre, y luego te lo dije a ti, me advirtió. Lo lamentaría si lo hicieras. Me solté de su agarre. Tranquilo, continuó Simon. Solo quiero decir que no podré averiguar cosas por ti. Nadie más te va a decir nada, especialmente la señora Lawson. No eres la única con cerebro. No soy estúpida, dije, y seguí caminando. La tía Holly no supo que estaba allí, hasta que me senté a su lado en el banco. Oh, Caroline, dijo secándose las lágrimas de las mejillas. Tanto dolor nuevo tan pronto. Sí, tenía la esperanza de pasar más tiempo con mi abuela. Estoy segura que, después de que las cosas se calman, le habría gustado. ¿Por qué? ¿Por qué, cariño? ¿Por qué estás tan segura? Oh, bueno, creo que llegó a un punto en el que habría desafiado a cualquiera. No tenía la fuerza tal vez, pero tenía la voluntad. Miró directamente al jardín y no a mí. Lamento no haber hecho más para ayudarte. No es de que tenga tanta influencia aquí o que alguna vez la haya tenido. Quería mucho a tu madre, en realidad. Era mi mejor amiga en muchos sentidos. También me dio pena tu abuela. Más pena que su propio hijo, dijo, volviéndose hacia mí, con un destello de ira en los ojos. Muy a menudo, especialmente en los primeros días, cuando venía aquí con Martin, pasaba mi tiempo con Judith. Éramos más como hermanas que nos consolábamos mutuamente. Sonrió. No sé cuál de las dos tenía más quejas que temíamos expresarle a alguien más. Durante mucho tiempo culpé mi debilidad por la pérdida de mi hija, pero debería haberme vuelto más fuerte. Tu abuelo es una fuerza con la que pocos pueden contar, especialmente su hijo. Volvió a mirar a Simon, a quien acababa de dar un vaso de jugo de naranja. Parece que ahora les estoy fallando a todos. Me miró de nuevo. Espero que seas más fuerte a medida que crezcas. O tal vez vivas con tu padre y escapes de Sutherland. No creo que, incluso si viviera con él y su nueva familia en Hawái, pudiera escapar de Sutherland, dije. ¿De qué pozo de conocimiento saqué eso? No podría decirlo, simplemente sentí que era algo que mi madre diría, porque ella tampoco había escapado realmente. La tía Holly sonrió y me acarició el cabello. Tal vez nos sorprendas a todos y seas la más fuerte. Mi esposo y desafortunadamente mi hijo son sirvientes. Ambos parecen el favor de mi suegro. Volvió a mirar a Simon. Ten cuidado con él, con Simon. Se ha convertido casi en un extraño para mí. Sé que es brillante, pero la mayor parte del tiempo debería que fuera un adolescente normal. Creo que fue un error dejar que formara parte de ese programa de colocación avanzada. Los jóvenes necesitan la compañía de otros jóvenes. Las buenas notas y la ambición son importantes, muy importantes, pero la socialización es igual de importante. Yo no lo conseguí y crecí casi tan aislada como Martin, que fue lo que nos atrajo el uno del otro. Pensé que sería más fuerte después de que nos casáramos y tuviéramos nuestra propia casa. Sonrió. En realidad pensé que tu abuelo se debilitaría con el tiempo y que Martin desarrollaría su confianza en sí mismo y su propia imagen. Tal vez no sea demasiado tarde. Supongo que solo tenemos que esperar y ver, dijo. Después del funeral intentarás estar aquí más a menudo para ti. Tal vez seas la hija que perdí. ¿Te gustaría eso?
Si decía que sí, sentía que traicionaría a mi madre, pero podía sentir que la tía Holly podía necesitarme más a mí que yo a ella. Asentí. Ella puso su brazo alrededor de mis hombros y me besó en la frente, como lo haría mamá. Las mujeres tienen que permanecer juntas en esta familia, dijo y sonrió. Me gustaría saber más sobre la tía abuela Irene, dije. Nunca mencioné. Escuché su nombre. Ella suspiró. Con el tiempo, demasiado sobre esta familia. A la vez podría asfixiarte, dijo. Nos sentamos en silencio. Oye, oímos que decía Simon. Se había levantado y se había acercado a nosotros. La señora Wilson preparó un desayuno excelente. Todos necesitan comer algo, ¿verdad, mamá? Preguntó. Sonaba igual que el abuelo Sutherland, lo suficientemente como para que la tía Holly se diera vuelta y asintiera. Sí, Simon, tienes razón. No queremos debilitarnos justo cuando más necesitamos la fuerza. Bueno, no es lo máximo, pero es lo suficientemente importante, dijo Simon, y luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el patio, satisfecho de haber dejado en claro su punto de vista. La tía Holly se levantó y yo la seguí. Ella tomó mi mano. Como dije, ten cuidado con Simon, dijo, y comenzamos hacia el patio. Casi la detuve para contarle lo que ella me había dicho, pero eso haría revelarlo todo. Y Simon tenía razón. Una vez que se lo dijera, bien podría estar encerrada en ese horrible dormitorio. Mejor no.